La taza de té se hizo añicos contra las leyes de la física, sus fragmentos de cerámica quedaron suspendidos en el aire, sin caer ni volar, sino más bien contemplando su recién encontrada libertad existencial con lo que solo podría describirse como el desconcierto de una taza de té. Esto era, por supuesto, lo más común que le podía pasar a Bartolomé. Berry humilde todo el día. Berry permaneció paralizado, con su curtida mano todavía curvada alrededor del contorno fantasmal del asa de la taza, observando cómo cada fragmento de porcelana comenzaba lentamente a recomponerse. No de nuevo en una taza de té, eso habría sido demasiado convencional, sino en una réplica perfecta en miniatura del edificio del Parlamento Indumiano de la galaxia de Andrómeda, con diminutas luces parpadeantes y manifestantes microscópicos sosteniendo carteles imposiblemente pequeños sobre el reciente aumento de las tarifas de peaje del hiperespacio. Otra vez no, suspiró Berry, tomando la escoba que guardaba específicamente para barrer objetos domésticos desplazados temporalmente. A sus 53 años de desconcertante existencia, su cabello color arena ahora está salpicado de canas y tiene patas de gallo permanentemente grabadas alrededor de sus ojos por entrecerrar los ojos ante fenómenos inexplicables. Berry se había acostumbrado poco a poco a los ocasionales contratiempos de la realidad en su presencia. Los científicos de varias agencias gubernamentales hacía tiempo que habían renunciado a intentar explicarlo, aunque un físico particularmente entusiasta había sugerido que el ADN mitocondrial de Berry estaba suscrito a un boletín diferente sobre cómo debería funcionar el universo. Su modesta casa de campo crujía a su alrededor. El viento de febrero empujaba la nieve contra las ventanas con un sonido como el de alguien susurrando repetidamente, «Esach». Mientras tanto intentaba erosionar el ladrillo con papel de lija. Afuera, sus colonias de abejas estaban guardadas en sus configuraciones invernales, aisladas del frío brutal de Montana, felizmente inconscientes de que su cuidador acababa de presenciar otra violación de la continuidad causal. Las abejas de Berry eran su sustento, o lo habrían sido si hubiera logrado obtener ganancias en cualquier momento de los últimos 7 años. Aún así, persistió con una terquedad que su exesposa, Marianne, una vez describió como lo único que evita que el universo se dé cuenta de que ha cometido un error contigo. El día que ella se fue, llevándose su sensato a Techback y dejándolo a él con la camioneta oxidada. 17 abejas enojadas la siguieron durante 19 metros antes de darse por vencidas y regresar a casa con un aire de decepción. Mientras Berry barría el pequeño edificio del Parlamento, que ahora había comenzado a aprobar una legislación microscópica sobre la correcta exportación de miel interestelar, la radio en la encimera de su cocina se encendió espontáneamente. Esto no era inusual. Los dispositivos electrónicos que rodeaban a Berry tenían tendencia a activarse, generalmente para enviar mensajes crípticos, o más a menudo, anuncios de productos que no se inventarían hasta dentro de un siglo. El aviso meteorológico para el norte de Montana continúa con temperaturas que bajarán a -20 esta noche. Sonó la radio con una voz que sonaba sospechosamente parecida a la maestra de 3er grado de Berry, la señora Penderson. Y para todos los apicultores que estén experimentando perturbaciones atmosféricas inusuales, recuerden mirar hacia arriba exactamente a las 7:13 de la tarde. El destino de varias especies depende de ello. Ahora, volvamos a nuestra programación habitual de canciones que casi llegaron al top 100 en 1987. Berry suspiró y anotó las 7:13 de la tarde. Busque el pequeño cuaderno que guardaba específicamente para los mensajes de los electrodomésticos. El cuaderno estaba casi lleno. Necesitaría comprar otro pronto. Sus finanzas, si bien nunca fueron sólidas, recientemente habían caído a un nivel que los asesores financieros podrían calificar clínicamente de catastrófico. Con 3 meses de retraso en el pago de la electricidad y sobreviviendo principalmente con sándwiches de miel y algún que otro huevo de las inexplicablemente simpáticas gallinas de sus vecinos, Berry Humble estaba a un solo gasto inesperado de la indigencia total. Miró su reloj. 6:47 de la tarde. Según la siniestra sugerencia de la radio, tenía 26 minutos antes de la cita cósmica a la que aparentemente estaba asistiendo.
Solo tiempo suficiente para revisar a las abejas y asegurarse de que sus sistemas de calefacción funcionaban. Los inviernos de Montana fueron brutales para las colonias de abejas. El año pasado, había perdido 2 colmenas enteras a causa del frío, y los supervivientes habían zumbado en armonías en tonos menores durante semanas, un sombrío requiem por sus camaradas caídos. El aire gélido emboscó a Berry cuando salió, asaltando sus pulmones y congelando instantáneamente la humedad en sus fosas nasales, envuelto en un mosaico de prendas, el antiguo abrigo militar de su padre, 2 bufandas desiguales y el gorro de lana que Marianne había tejido durante su primer año de matrimonio. Cuando ella todavía encontraba sus peculiaridades encantadoras en lugar de alarmantes, caminó con dificultad por la nieve hasta las rodillas hacia el colmenar. Su aliento se nublaba ante él mientras revisaba el monitor de temperatura de cada colmena, satisfecho de encontrarlas todas dentro de parámetros aceptables. La instalación consumía mucha electricidad, lo que explica las cartas amenazantes de la compañía eléctrica apiladas en la encimera de su cocina, pero Berry no soportaba perder más abejas. Fueron, en un sentido muy real, las únicas relaciones funcionales que mantuvo durante más de 5 años consecutivos. Mientras aseguraba la última colmena, algo inusual le llamó la atención. Un tenue resplandor naranja emanaba desde más allá de la arboleda que bordeaba su propiedad al norte. El naranja no era un color comúnmente asociado con el paisaje invernal de Montana, que típicamente presentaba variaciones de blanco, azul y el tono particular de gris que significa inminente inclemencia meteorológica. En el cielo, las nubes se separaron momentáneamente, revelando una cascada de estrellas que parecían estar observando con inusual atención. Berry miró su reloj. 19:08 horas. Cualquiera que fuera su cita cósmica, parecía que el universo se estaba impacientando. La curiosidad, la más persistente de las debilidades humanas y la instigadora de innumerables aventuras desacertadas a lo largo de la historia, impulsó a Berry hacia el resplandor. La nieve parecía resistirse a su avance, como si los mismos elementos cuestionaran su juicio. Sin embargo, persistió a través del pequeño bosque de pinos, con sus ramas cargadas de nieve que ocasionalmente cedía a la gravedad, y descendió sobre su cuerpo ya cubierto de escarcha. Lo que descubrió más allá de los árboles desafió incluso la considerable experiencia de Berry con la improbabilidad. Un elegante objeto metálico, aproximadamente del tamaño de un autobús escolar, había tallado un surco en la nieve antes de detenerse en un ángulo que sugería que su diseñador solo tenía una familiaridad pasajera con los ángulos rectos. De su superficie se elevaba vapor cuando los copos de nieve entraban en contacto con él, vaporizándose instantáneamente al tocar el metal aparentemente sobrecalentado. Pero más sorprendente que la nave en sí, era lo que la rodeaba. Pequeñas criaturas de color naranja, no más grandes que los gatos domésticos, con alas coriáceas y protuberancias puntiagudas a lo largo de sus columnas. Se agruparon en grupos de 3 o 4, temblando visiblemente a pesar de su coloración ardiente. Sus ojos, proporcionalmente grandes para sus cabezas, y de un alarmante tono verde, reflejaban la luz de las estrellas con inteligencia y evidente angustia. Dragones, susurró Berry, con la palabra tan ridícula como precisa al salir de sus labios. Dragones espaciales, como si respondiera a su identificación taxonómica, una de las criaturas lo miró directamente y emitió un sonido entre un chirrido y un estornudo. Esto aparentemente comunicó algo significativo a los demás, quienes se giraron para observar al desconcertado apicultor con expresiones idénticas de lo que Berry solo pudo interpretar como una esperanza desesperada. Volvió a consultar su reloj. Exactamente las 7:13 de la tarde. La instrucción de la radio resonó en su mente. Mira hacia arriba. Obedientemente, Berry alzó la vista al cielo, justo a tiempo para ver cómo las nubes se abrían por completo para revelar una deslumbrante lluvia de meteoritos. Excepto que los meteoritos se movían en formación, y si se los miraba con atención, parecían naves espaciales distantes enfrascadas en lo que parecía una batalla acalorada. Una de las criaturas dragón le dio un codazo en la bota y gorjeó implorando. Hacía algo extraño con sus patas delanteras,
simulando un gesto de recolección. Luego señaló hacia el estrellado. Nave. Luego de vuelta a Berry. ¿Quieres que te ayude a sacar algo de tu nave?, aventuró Berry, sintiéndose un poco tonto por conversar con lo que bien podría ser una alucinación. La criatura asintió vigorosamente, casi perdiendo el equilibrio en su entusiasmo. Berry, humilde empresario fracasado, apicultor divorciado y testigo frecuente de violaciones de las leyes físicas, tomó una decisión. Le devolvió el saludo al dragón y comenzó a caminar penosamente hacia la nave accidentada. «Guíame, pequeño, seas lo que seas». Los dragones correteaban delante, mirando de vez en cuando hacia atrás para asegurarse de que Berry los seguía. Al acercarse a la nave, un panel se abrió con un siseo neumático, revelando un interior cálidamente iluminado. La diferencia de temperatura fue inmediatamente perceptible, como pasar del invierno directamente a la primavera sin la incomodidad de soportar marzo y abril. Dentro, Berry vio filas de lo que parecían cámaras de incubación, la mayoría vacías. 3, sin embargo, aún contenían huevos naranjas palpitantes del tamaño aproximado de pelotas de fútbol. La criatura dragón pió con urgencia, señalando los huevos, luego el exterior de la nave, donde una pantalla mostró lo que eran inequívocamente números descendentes. «Una cuenta regresiva», murmuró Berry. «Siempre es una cuenta regresiva». La comprensión cristalizó en la mente de Berry con una claridad inusual. La nave estaba dañada, sus sistemas de soporte vital fallaban, estas criaturas, aparentemente las guardianas de estos huevos, necesitaban evacuar antes de que la cuenta regresiva llegara a cero. Sin más deliberación, Berry se quitó el abrigo y envolvió los 3 huevos dentro. El calor que emanaban era considerable. Sospechaba que podrían funcionar como excelentes calentadores de manos en otras circunstancias. Las criaturas dragón se agruparon a su alrededor, piando en lo que sonaba sospechosamente a gratitud. «Vamos», instó, señalando hacia la salida. «No sé qué pasa cuando ese temporizador llega a cero, pero supongo que no hay regalos ni confeti». Las criaturas entendieron lo que quería decir, si no sus palabras, y corrieron delante de él hacia la escotilla. Berry lo siguió, acunando el abrigo lleno de huevos contra su pecho. La ausencia de su capa exterior se hizo evidente de inmediato cuando el invierno de Montana se reencontró con su realidad térmica. Apenas se habían alejado 50 yardas de la nave cuando un sonido como el del universo hipando emanó de detrás de ellos. Berry se giró para ver la nave brillar, como si existiera momentáneamente en varios lugares simultáneamente, antes de desaparecer por completo, no en una explosión, sino en una suave implosión que pareció plegar el espacio sobre sí mismo hasta que no quedó nada más que un círculo perfecto de hierba expuesta donde la nieve se había vaporizado. «Vaya, eso es nuevo», admitió Berry, añadiendo mentalmente, presenciando la desaparición de la nave espacial interdimensional a su ya extensa lista de experiencias vitales improbables. Las criaturas dragón parecían imperturbables ante la dramática salida de su transporte, centrando en cambio su atención en los huevos en los brazos de Berry, que habían comenzado a brillar con más intensidad, proporcionando un calor bienvenido contra el frío cortante. Así que Berry se dirigió a sus nuevos compañeros. «Supongo que querrán un lugar donde quedarse hasta lo que venga después». El dragón líder gorjeó afirmativamente. «¿Verdad?», suspiró. «Dragones espaciales sin hogar, entonces». Y así es como Bartolomé Humble, en su fracaso, apicultor e imán de anomalías cósmicas, se encontró caminando penosamente por la nieve hacia su granja una tarde de febrero, acompañado de 9 dragoncitos extraterrestres temblorosos y cargando 3 huevos brillantes que, si la suerte le acompañaba, eclosionarían en el momento más inoportuno. Lo curioso de acomodar dragones espaciales en una vivienda humana, además de todo lo relacionado con la situación, era la sorprendente adaptabilidad de ambas partes. Berry descubrió rápidamente que los dragones, a los que había empezado a llamar fisles por el sonido que hacían al prender fuego accidentalmente a objetos pequeños, eran inteligentes, curiosos y poseían metabolismos que funcionaban principalmente con azúcar. Básicamente,
Son colibríes voladores que escupen fuego. Informó a un Fizzle particularmente curioso que había desarrollado una fascinación con su tostadora de cocina. La criatura respondió ronroneando y produciendo una pequeña llama por la nariz que tostó a la perfección el pan que Berry había colocado en el aparato. Los huevos que había rescatado estaban colocados en su bañera, rodeados de almohadillas térmicas y vigilados constantemente por al menos 2 Fizzles. Según su improvisado sistema de comunicación interespecies, que consistía en dibujos rudimentarios y charadas que habrían obtenido puntuaciones récord en cualquier noche de juegos respetable, los huevos requerían condiciones de temperatura específicas y eclosionarían en aproximadamente 3 días terrestres. Para la segunda mañana, Berry había establecido algo parecido a una rutina. Los Fizzles consumían cantidades alarmantes de miel, aparentemente embriagados por su dulzura, pero compensaban esta extravagancia dietética ayudando a cuidar las colonias de abejas con sorprendente habilidad. Podían regular su temperatura corporal a voluntad, proporcionando las condiciones perfectas de incubación para las abejas durante su letargo invernal. Ya sabes, comentó Berry al Fizzle que designó como el aparente líder, que se distinguía por un patrón de púas ligeramente más elaborado alrededor de su cabeza, como una corona natural. Este arreglo podría funcionar. Las abejas ya parecen estar más sanas, y si estás dispuesto a quedarte, incluso podríamos obtener ganancias esta temporada. El líder, Fizzle, a quien Berry había llamado Humphrey por razones que ni siquiera él mismo entendía, asintió sabiamente, como si el profeta hubiera sido su plan desde el principio. Estaba en el tercer un día, mientras Berry explicaba las complejidades de la extracción de miel a su atento público extraterrestre, los huevos de la bañera comenzaron a vibrar intensamente. Los Fizzles abandonaron su lección de apicultura de inmediato y corrieron al baño con gorjeos de emoción. Berry lo siguió, curioso, a pesar del desfile de improbabilidades en que se había convertido su vida. Los huevos latían con creciente intensidad. Su brillo naranja se hizo más intenso hasta que Berry tuvo que protegerse los ojos. Con un sonido como el de corchos de champán al estallar a cámara lenta, las cáscaras comenzaron a romperse. De cada una emergió una criatura diminuta, húmeda y desaliñada, idéntica a los Fizzles adultos, pero más pequeña, y si cabe, de un naranja más vibrante. Los Fizzles adultos dieron la bienvenida a las crías con suaves cabezazos y un gorjeo armonizado que sonaba sorprendentemente como un cuarteto de Barberop calentando. Berry, sintiéndose repentinamente intrusivo en lo que era claramente un momento sagrado en la cultura de los Fizzles, salió silenciosamente del baño para darles privacidad mientras preparaba el almuerzo. Sándwiches de miel, naturalmente, ahora complementados con la desconcertante variedad de productos nutricionalmente cuestionables. Fizzles había solicitado tras descubrir su despensa. Berry reflexionó sobre su nueva realidad. Ahora era responsable de 9 dragones espaciales adultos, 3 crías y aproximadamente 20.000 abejas. Su situación financiera seguía siendo precaria, era probable que le cortaran la electricidad cualquier día, y había empezado a hablar con los Fizzles como si fueran compañeros de piso en lugar de formas de vida extraterrestres de origen e intención desconocidos. Marianne siempre decía, necesitaba conocer gente nueva, reflexionaba para sí mismo, untando generosamente miel en pan tostado con aliento de dragón. Y no estoy seguro de que se refiriera a eso. La recién ampliada familia Fizzle salió del baño. Las crías, ahora secas y rebotando con la energía hiperactiva universal de las criaturas jóvenes de todas las especies, aparentemente, de todos los sistemas planetarios. Humphrey se acercó a Berry y le puso algo pequeño y metálico en la mano. Un disco aproximadamente del tamaño de una ficha de póker con dibujos en espiral que parecen moverse al mirarse desde diferentes ángulos. ¿Qué es esto?, preguntó Berry, dándole la vuelta al objeto en la palma de la mano. Una muestra de apreciación. Etiqueta de advertencia de moneda Fizzle. Humphrey simplemente pió y asintió hacia la ventana. Berry siguió su mirada y sintió que su sándwich se le caía de los dedos repentinamente entumecidos. El cielo se había oscurecido,
no con nubes de tormenta, sino con barcos, enormes naves angulares que ocultaban el sol y sumían toda su granja en un crepúsculo prematuro. Se movían con perfecta coordinación, manteniéndose a unos 150 metros del suelo, silenciosos como la muerte, pero considerablemente más inmediatos en su amenaza implícita. «Y sean amigos suyos», le pidió Berry a Humphrey débilmente. La expresión del fisle, una compleja combinación de movimientos de orejas y contracciones de fosas nasales, sugería que amigos, quizás era optimista, como si respondiera al pensamiento de Berry. Un rayo de intensa luz blanca iluminó repentinamente su patio delantero. Dentro de esta columna de luz, se materializó una figura humanoide, pero claramente no humana, con extremidades alargadas y una cabeza con demasiados ojos para la comodidad de Berry. Vestía lo que parecía ser un uniforme militar, aunque las medallas e insignias no significaban nada para la comprensión terrestre de Berry, o humana. Una figura se dirigió a él en un inglés perfecto y sin acento. Su voz no emanaba de su rostro, que, al examinarlo más de cerca, carecía de boca visible, sino aparentemente del aire que lo rodeaba. «Han tomado posesión de bienes pertenecientes a la flota imperial draconiana. Entréguenlos de inmediato o se enfrentarán a la desintegración». Berry miró a Humphrey, quien hacía gestos frenéticos de negación. Los otros fisles habían reunido a los bebés y se habían retirado a la cocina. Sus expresiones reflejaban un lenguaje universal de miedo. «Creo que ha habido un malentendido», gritó Berry desde su porche, con el disco de metal aún aferrado en la mano. «Estos bienes se estrellaron en mi propiedad. Los ayudé. Son huéspedes, no posesiones». El ojo central del comandante alienígena se entrecerró. «Los rebeldes fisarianos son fugitivos de la justicia imperial. Han robado material genético de inmenso valor estratégico». Señaló a los bebés fisles, que ahora se asomaban tras la puerta de la cocina. «Esos especímenes representan una línea genética draconiana pura, sin modificar, que se creía extinta desde hacía 7 generaciones. Serán reclutados por la flota imperial. Proteger y servir de modelo para nuestro programa de clonación». Berry sintió que algo desconocido se agitaba en su interior, una sensación que había permanecido latente durante su divorcio, su colapso financiero y la, en general, desconcertante trayectoria de su existencia. Tardó un instante en reconocerla como indignación, posiblemente incluso indignación. «Son bebés», afirmó rotundamente. «Min y sus padres hicieron todo lo posible para mantenerlos fuera de su programa de clonación. Las unidades biológicas a las que se refiere como padres son terroristas», respondió el comandante, con una voz monótona que denotaba desdén. «Sabotearon una instalación de cría imperial, robaron los últimos huevos de raza pura y huyeron a través de 16 sistemas estelares. Toda la séptima flota draconiana los persigue». Un escalofrío recorrió la columna de Berry mientras procesaba la implicación. Toda la séptima flota, es decir, esas 12.000 naves que se encuentran actualmente estacionadas sobre mi granja B, correcto. Los activos serán entregados. La resistencia es inútil, y lo que es más importante, tendrá como resultado tu vaporización inmediata. Berry miró el disco que tenía en la mano y luego a Humphrey, que ahora estaba haciendo un gesto inconfundible. Era necesario torcer el disco. Sin comprender del todo por qué, Berry obedeció, girando las dos mitades del objeto metálico en direcciones opuestas. El efecto fue instantáneo y espectacular. Una cúpula de energía brillante se expandió desde el disco, abarcando toda la propiedad de Berry en lo que parecía ser una burbuja protectora. El rayo de luz del comandante chisporroteó y falló en el límite de este campo de energía, provocando que la figura alienígena parpadeara como un televisor con mala recepción. Eso es imposible». La voz del comandante se distorsionó. «Un generador de escudo personal no puede». La transmisión se cortó por completo cuando la cúpula de energía se solidificó. Humphrey cantó triunfantemente, junto con los otros chisporroteantes en lo que sonó sospechosamente como el equivalente extraterrestre de una ovación.
Y supongo que eso nos dará algo de tiempo, resumió Berry. Pero dudo que resuelva nuestro problema de 12.000 buques de guerra. Como para confirmar su evaluación, la nave más avanzada comenzó a activar lo que inequívocamente era un sistema de armas, su segmento frontal brillando con intenciones siniestras. Humphrey tiró con urgencia de la pernera del pantalón de Berry, señalando hacia las colonias de abejas. El líder Fizzle realizó una elaborada pantomima que incluía zumbidos y movimientos de dedos. Las abejas. Berry frunció el ceño. ¿Y qué pasa con la comprensión? Amaneció lentamente. Espera, ¿quieres utilizar a las abejas de alguna manera contra eso? Señaló hacia la armada. Humphrey asintió vigorosamente. Luego realizó otra charada que involucraba el disco que sostenía Berry y las colmenas, el escudo y las abejas. Berry murmuró, las piezas se conectaron en su mente, una especie de amplificación. Otro asentimiento afirmativo de Humphrey, seguido de un gesto circular que englobaba todos los chismes. Se reunieron en formación, los adultos crearon un anillo alrededor de los bebés y comenzaron a brillar con creciente intensidad. Berry sabía lo que tenía que hacer sin comprender completamente por qué. Corrió hacia las colonias de abejas, con un generador de escudo en la mano, guiado por el instinto y la extraña lógica que había gobernado su existencia desde que tenía memoria. Cuando llegó a las colmenas, una voz tronó desde arriba, amplificada hasta un volumen imposible. Advertencia final, humano, entrega los bienes o serás destruido junto con ellos. El arma del buque de guerra líder había alcanzado la carga completa. Su cañón ahora apuntaba directamente a la granja de Berry. Tuvo segundos, quizás menos. Berry colocó el disco en el centro de su colmena y con una silenciosa disculpa a sus abejas por la molestia, abrió todas las colmenas simultáneamente. Invierno o no, las colonias respondieron a la amenaza como una sola. Miles de abejas emergen en defensa coordinada de su hogar. El brillo del chisporroteo se intensificó, conectándose con el generador de escudo en una oleada de energía que fluyó a través de las manos de Berry, provocando que todo su cuerpo hormigueara con electricidad. La sensación no era dolorosa. Más bien, sintió como si cada célula de su cuerpo de repente recordara algo hacía mucho tiempo olvidado. Las abejas, en lugar de dispersarse confusamente, formaron una espiral perfecta sobre el colmenar, moviéndose en armonía con la energía que emanaba de los chisporroteos. La cúpula del escudo pulsó una vez, 2 veces y luego se expandió exponencialmente, envolviendo todo el cielo sobre la granja de Berry. Lo que ocurrió a continuación desafió la física convencional y habría provocado aneurismas simultáneos a 17 ganadores del Premio Nobel. Todas las naves de la draconiana séptima flota se transformaron simultáneamente de naves de guerra amenazantes en algo más. La transformación ocurrió demasiado rápido para que Berry pudiera procesarla en tiempo real. Pero el resultado final fue inconfundible. Donde antes flotaban 12.000 acorazados, ahora flotaban 12.000 colmenas, enormes estructuras hexagonales que zumbaban con una confusa actividad alienígena. Las abejas regresaron a sus colmenas terrenales como si nada extraordinario hubiera sucedido, mientras que las abejas se desplomaron en aparente agotamiento y su brillo se atenuó hasta alcanzar una cómoda intensidad de luz nocturna anaranjada. Berry se quedó de pie en medio del colmenar, con el generador de escudo todavía zumbando débilmente en su palma, y miró hacia arriba a la flota convertida. «Está bien», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Eso definitivamente afectará la producción local de miel». Humphrey, recuperándose primero entre los Fizzles, se acercó a Berry y realizó un último acto de comunicación interactiva. Colocó una pequeña mano con garras sobre la frente de Berry, y de repente, las barreras del idioma se evaporaron. «Gracias, apicultor». Los pensamientos de Humphrey resonaron directamente en la mente de Berry. «Y no solo habéis salvado a nuestros hijos, sino posiblemente a toda nuestra especie». «Convertí una armada alienígena en colmenas», respondió Berry, probando la conexión telepática. «Al parecer, el escudo de transmutación», explicó Humphrey,
Es un antiguo artefacto fisariano. Canaliza la energía colectiva en poder transformador, convirtiendo las amenazas en beneficios y las armas en herramientas. No pudimos activarlo solos. Necesitábamos una especie nativa con conciencia colectiva y un humano con ¿qué? Berry intervino cuando Humphrey dudó. Lo que sus científicos podrían llamar un trastorno de manipulación de la probabilidad, admitió el chisporroteante. Tu capacidad natural para alterar la realidad sería considerada una grave enfermedad en nuestro mundo. Pero aquí era precisamente lo que necesitábamos. Berry consideró esta revelación como si su racha de eventos improbables a lo largo de su vida pudiera ser en realidad un raro superpoder alienígena en lugar de mala suerte cósmica. ¿Y ahora qué pasa? Hizo un gesto hacia las naves colmena que flotaban en el aire. La transformación es permanente, confirmó Humphrey. Los soldados draconianos que se encuentran en el interior están ilesos, pero reconfigurados. Su programación militar ha sido reemplazada por una cooperación productiva. Ahora producirán una sustancia similar a la miel, pero con propiedades valoradas en toda la galaxia. Son esencialmente un colmenar de carenado espacial y son míos. Si deseas que así sea, necesitarás la guía de alguien que entienda el comportamiento colectivo de los insectos. Esperábamos que alguien fueras tú. Berry Hamble, un exapicultor en quiebra, ahora aparente propietario de la operación de producción de miel más grande de la galaxia conocida, observó las 9 abejas adultas, las 3 crías y las 12.000 colmenas alienígenas flotantes y tomó la única decisión razonable. Voy a necesitar una abeja más grande, dijo. 5 años después, Marianne regresó a la granja y la encontró transformada hasta quedar irreconocible. Donde una vez estuvo una granja en ruinas, ahora se extendía un puesto comercial interestelar, con naves, convencionales, no con forma de colmena, que iban y venían de todos los rincones de la galaxia para comerciar por lo que se había conocido como la miel cósmica de Hamble. Una sustancia que, entre sus muchas propiedades notables, podría curar 73 enfermedades, propulsar pequeñas naves espaciales y hacer que cualquier bebida tenga un sabor un 37% mejor. Berry saludó a su exesposa desde su porche, con una taza de té enriquecida con una gota de miel cósmica en la mano. 3 infantes inquietos, ahora adolescentes, juegan un juego incomprensible que implica una pequeña manipulación gravitacional en el patio. Lo has hecho bien, observó Marianne, mientras examinaba la operación con la misma evaluación clínica que una vez la había convertido en una excelente esposa y ahora la convertía en una formidable abogada fiscal. Tuve un poco de suerte, respondió Berry modestamente, sin mencionar que un poco de suerte involucró refugiados extraterrestres, una búsqueda galáctica y una transmutación en una escala sin precedentes en la historia humana. Mientras estaban sentados juntos en el porche, mirando las naves espaciales atracar en los muelles de carga donde una vez estuvo el tractor averiado de Berry, Bartolomé Hamble reflexionó que los viajes más extraordinarios de la vida a menudo comienzan con los pasos más pequeños e improbables. Una taza de terrota, una nave espacial estrellada, una granja de abejas en ruinas en Montana. Sobre ellos, 12.000 naves colmenas zumbaban contentas bajo el sol primaveral, produciendo suficiente miel para convertir a Berry en el hombre más rico de la Tierra 16 veces. Un hecho que él consideraba en gran medida irrelevante comparado con la revelación más importante de que su desgracia cósmica de toda la vida había sido, de hecho, el universo preparándolo precisamente para ese momento improbable. Y el negocio de la miel, le dijo a Maran con discreta satisfacción, resulta tener excelentes beneficios. Un pequeño chisporroteo pasó volando, prendiendo fuego accidentalmente a una flor cercana y luego extinguiéndola con una microtormenta de lluvia dirigida con precisión, conjurada desde su fosa nasal izquierda. Aunque la capacitación de los empleados, admitió Berry, mientras observaba la escena con gran afecto, sigue siendo un trabajo en progreso.